Hola y bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a realizar la configuración de nuestro inversor de 10 kilovatios de la marca SRNE. Vamos a pasar desde la configuración más básica hasta parámetros muy específicos. Tenemos que tener en cuenta que es un modelo que se puede paralelar, se puede hacer una red trifásica, se puede comunicar con por BMS y en tal caso vamos a poder realizar toda la configuración específica que necesitemos. Una vez pasamos a la pantalla principal de nuestro equipo, vemos que tenemos algunos aspectos generales del mismo. Por ejemplo, tenemos unos LEDs indicadores, el cual nos va a titilar dependiendo de el tipo de salida, el tipo de carga que le estemos dando al equipo. Por ejemplo, el primer LED indicador nos dice que estamos dándole la salida de carga del inversor. En este caso vemos que tenemos 120 voltios. El inversor nos está dando esa salida en este momento. Tenemos un LED indicatorio de carga. En tal caso de tener paneles solares o red alterna, entraría a cargar directamente la batería y el LED indicador estaría parpadeando como lo hace el de arriba. En este caso no está cargando ya que no tengo otra fuente adicional de energía. Por último, un LED indicador de la falla, dependiendo si tenemos una sobretensión, si tenemos algún tipo de corto, si tenemos alguna falla como tal en el equipo. Este LED igual va a parpadear dependiendo del problema que tengamos. Ahora, en la pantalla principal, como podemos ver, nos da el voltaje de la batería, nos da los 120 voltios que vimos anteriormente, nos dice que el inversor está trabajando de manera normal, podemos configurarle la hora, vemos que no tengo ni corriente alterna ni entrada de paneles solares. Tenemos algunos historiales, por ejemplo en el equipo vemos que solo estamos usando 1 amperio de las baterías, vemos que no tengo prácticamente nada a la salida del inversor, vemos algunos historiales en kilovatiaje, dependiendo de la última hora cómo se ha producido, cuánto le he sacado a esa batería, algunos historiales, algunos LEDs indicado, algunos parámetros de indicación, por ejemplo la temperatura, los hercios en la parte de red alterna, los hercios a la salida, el máximo que soporta cada uno de los parámetros, por ejemplo máximo 500 voltios por MPPT en VOC, máximo 260 voltios prácticamente en la entrada fase dividida, y vemos algunos indicadores. En este caso vamos directamente a entrar a la primera configuración. Ahora, para entrar al apartado de configuración tenemos los botones, en este caso del menú. Por ejemplo, si le damos una vez en Set, vamos a entrar directamente a la configuración y puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo del parámetro que esté buscando. En este caso estoy en el parámetro 00 y está la configuración. Por ejemplo, 00 es para guardar la última configuración y no hay problema. Puedo salir en este caso de esa configuración. Ahora, voy al parámetro 01. Para entrar a cambiarlo, debo darle en el Enter y voy a elegir dependiendo del que necesite. Entonces, empecemos con el indicador de solar. Cuando tenemos este parámetro de 0,1 en solar, él va a priorizar la salida de carga todo por la parte de los paneles. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una salida de 5 kilovatios y tengo en ese momento en producción de paneles los 5 kilovatios, él va a priorizar que esa salida sea proporcionada por los paneles. En tal caso, le podemos configurar como segunda opción, cuando no hayan paneles, que entre la red eléctrica a un voltaje específico, que es el parámetro 04, pero ya lo veremos más adelante. La segunda opción es el tipo de UPS. Se le dice tipo UPS ya que va a estar siempre anclada a la red. La salida va a ser proporcionada a la red, entonces la batería va a quedar de backup. Esto quiere decir que la red siempre nos va a dar esa salida de 110 o los 220 en su respectivo caso, pero cuando se vaya a la electrificadora va a entrar ahí sí la parte de las baterías. En este caso también tenemos que tener en cuenta que si tenemos paneles, los paneles siempre van a intentar ayudar a suplir esa carga de salida. Lo que pasa es que los paneles van a tener primera prioridad, mantener las baterías cargadas y que la red eléctrica siempre esté funcionando, que solo entre en la batería cuando no haya red eléctrica. Por último, tenemos la combinación en los dos modos anteriores. Por ejemplo, Solar Battery Utility va a priorizar la parte de la salida solar, se va a ayudar por parte de las baterías, siempre se va a estar descargando la batería hasta un punto que nosotros le dejemos y a partir de un voltaje específico de la batería, ahí sí va a entrar la red eléctrica. Entonces, en el día entrarían los paneles solares a suplir la carga, en la noche entraría la batería. Por último, si la batería se descargó en toda la noche, entraría por último la red, Solar Battery Utility.
En este caso lo dejamos en sol, es por parte de práctica. Para guardar le damos una vez Enter y vemos que otra vez estamos en el parámetro 0,1. Vamos al 0,2. El 0,2 es súper sencillo, es la salida de frecuencia. En este caso normalmente son 60 Hz, 60 o 50 Hz, lo dejamos en 60, no hay problema. En el parámetro 0,3 es el rango que necesitamos por parte de la entrada de red alterna. Por ejemplo, en UPS tenemos unos rangos, por así decirlo, que menores, pero son más estables. Si yo le coloco acá APL, quiere decir que le estoy colocando un tipo de voltaje acoplado más que todo para las plantas eléctricas. Esto se le puede conectar también planta eléctrica dependiendo de la necesidad, pero normalmente se utiliza con la red alterna, en este caso rangos de voltajes un poco más específicos o menos variables. En el parámetro 0,4 vamos a mencionarle o a decirle al equipo a qué voltaje debe entrar la red alterna. En el caso anterior yo les comentaba de que tenga Solar Battery Utility, cuando se descargue la batería a este voltaje específico entre la red alterna. Dependemos netamente de nuestra batería. Si tenemos baterías en gel, pues hay un voltaje específico para ese. Si tenemos una de litio, siempre intentar ajustar este parámetro para que nuestras baterías no se fracturen. En el caso de gel normalmente es al 50%, entonces uno le sube los rangos dependiendo del tipo de batería. Entonces en gel, digamos acá una batería ya estaría prácticamente descargada, entremos en la red eléctrica a mantener la carga o en tal caso a cargar las baterías. Por otro lado, el parámetro 0,5 nos dice cuando ya salga. Si en el 0,4 nos decía que entre, en el 0,5 ya es que ya está cargada la batería o ya me están entrando otra vez los paneles. Otra vez tómeme el punto de batería a este voltaje, o sea, quíteme la red a este voltaje específico. Pasamos al parámetro 0,6 y en este caso, a diferencia del parámetro 0,1, le vamos a dar la prioridad de carga. En el 0,1 es prioridad de salida, en el 0,6 prioridad de carga hacia la batería. En este caso yo le puedo decir, solo cárgueme la batería con los paneles solares. No quiero tomar nada de energía eléctrica por parte de la electrificadora, entonces solo quiero que cargue mi batería con los paneles. OSO sería Only Solar, sería la opción. Por otro lado, le puedo también tomar de que tome por parte de los paneles, pero que también me tome carga de la red alterna. Si se dan cuenta, se habilita el espacio de la red alterna. Por otro lado, lo puedo dejar en CUP, el cual me dice solo cárgueme la batería con la red alterna. En caso de no tener paneles, pues le colocaríamos esta solución, ya que es para que me deje la batería siempre cargada y también se mantenga entonces en el 0,1 como utility. Por otro lado tenemos la híbrida, que es que al mismo tiempo cárgueme con paneles y al mismo tiempo cárgueme con red. Entonces yo le puedo decir con paneles cárgueme a 60 amperios y con red 20 amperios. Esta sería la solución para ese caso. Lo voy a dejar en este caso híbrido y vamos al parámetro 0,7. Ahora pasamos al parámetro 0,7, el cual nos va a indicar la corriente máxima de carga hacia las baterías. Por ejemplo, si en el caso anterior estamos cargando con red alterna y con paneles solares, le podemos dar el máximo amperaje que queramos cargar estas baterías. En este caso lo tengo configurado a 60, se le puede subir el rango ya que él tiene un MPPT casi de 100 amperios. Podemos subirle también con la red alterna. Dependemos netamente de nuestra batería para que no se fracture o que no nos reciba tanta corriente o el banco en su defecto. En este caso yo lo dejo por defecto 60 amperios, la entrada de red, tanto paneles como de red alterna. Vamos al parámetro 0,8 y este nos va a indicar el tipo de batería que tenemos. Entonces mi recomendación siempre es que verifiquen en la parte del manual. Él nos dice que si lo tenemos en gel tiene unos valores predeterminados, está para baterías de gel estándares, normalmente se acopla la mayoría de baterías en gel, pero si tenemos una batería que no se acopla a ese tipo de voltajes, normalmente lo vamos a dejar en modo usuario para configurarle esos voltajes en específico. Por ejemplo, si se dan cuenta, lo dejamos en modo usuario, podemos colocar valores específicos en voltaje de flotación, voltaje de bulk, voltaje de absorción, dependiendo de nuestra batería. Pero si se nos acopla directamente a la batería de gel que tenemos en el manual,
lo dejaría directamente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos litio 14 celdas, litio 15 celdas, litio 16 celdas. Lo que cambia ahí es el voltaje que se maneja por cada batería, pero nos vamos a acoplar a la que mejor se adapte a la batería que estamos en ese momento utilizando. Pasamos en este caso al parámetro 09. Voy a dejarlo en este caso litio 14 celdas para ver ese parámetro 09. El 09 me va a decir el voltaje de carga de la batería. En este caso es la primera etapa de carga hacia una batería. Lo podemos configurar en su caso. Pasamos al parámetro 10. El 10 nos dice el tiempo en minutos de cuánto va a pasar ese voltaje de carga. En este caso la primera etapa le decimos que 50 voltios y que se dure unos 120 minutos. Normalmente se deja por defecto los 120 minutos y pasamos directamente al 11. El parámetro 11 nos dice el voltaje de flotación de la batería. Quiere decir que ya está completamente cargada. Si por un lado el 09 es voltaje de carga, el 11 ya es voltaje de flotación que está lista para hacer una nueva descarga. Pasamos directamente al parámetro 12. Él nos dice que a este voltaje se va a apagar el sistema. Ya es cuando la batería está completamente descargada y va a hacer el corte de luz a este voltaje, ya que nuestra batería no va a poder proporcionar o no queremos fracturarle de alguna forma. Vamos a un tiempo de espera de 30 segundos para que se reinicie en caso de que no haya tomado la red eléctrica. Se puede configurar a un poco más de segundos, normalmente se deja por defecto. El parámetro 14 nos dice que a este voltaje nos va a comenzar a dar una alarma, va a comenzar el fault, en este caso esta vez a encender o apagar, avisándonos de que la batería ya se está quedando sin carga y dentro de poco se va a apagar completamente. El parámetro 15 nos dice el voltaje máximo que le podría sacar a esa batería. Entonces, si en una el sistema se va a reiniciar, que sería el 12, el 15 nos dice que ya el sistema no puede funcionar a este voltaje específico de las baterías. A un voltaje así tan bajo, pues las baterías no funcionarían o se fracturarían de alguna forma. Vamos a pasar directamente a estos parámetros. El 22 nos habla de un modo ahorro de energía. Lo recomendado es siempre tenerlo deshabilitado. En este caso está deshabilitado, disable, ya que él, para ahorrar energía, va a quitar la salida momentáneamente y va a hacer un chequeo cada 5 minutos. Normalmente, para que no tengan problemas, se deja deshabilitado, ya que puede traer problemas al conectar algún tipo de electrodoméstico y si a esos 5 minutos no está conectado a la salida, pues puede dar ese problema en específico. Pasamos al parámetro número 23, el cual nos dice que se reinicia el inversor en caso de una sobrecarga. Este modelo es de 10 kilovatios, si hay más de 10 kilovatios el inversor se va a proteger y va a reiniciar todo el sistema. El parámetro número 24 nos dice que se reinicia en caso de una sobretemperatura. Entonces, una sobrecarga, este es temperatura en específico, entonces si el equipo tiene más de 50 grados centígrados, se va a reiniciar ya que pues se está trabajando forzado y eso puede dañar algún componente. Vamos al parámetro número 25, nos dice que si queremos tener el timbre de alarma, en este caso cuando se descargue la batería, que nos dé la alarma y comience a pitar, podemos habilitárselo o deshabilitárselo. Pasamos al parámetro número 26, al cual nos dice que podemos habilitar a que haga un cambio de alimentación en caso de requerirlo. En este caso se recomienda dejar encendido y pasamos directamente al parámetro 27. En este caso nos dice que si hay una sobrecarga del inversor, entre a funcionar la red alterna como respaldo para esos kilovatios por encima que necesita el inversor. Vamos al parámetro 28 y en este caso es súper importante, ya que si en los primeros parámetros dejamos una alta corriente de carga hacia las baterías, esta corriente es específicamente de red alterna. Entonces yo le puedo decir, cárgueme solo con 20 amperios de red alterna y lo demás colóquemelo de paneles. Entonces dejo 20 amperios y vamos a un parámetro que está más adelante. Este es el ID de la máquina, ya que ya sabemos que algunos de estos modelos ya se pueden emparalelar, traen su tarjeta de emparelamiento, podemos empararelar casi hasta 6 unidades, esto en el caso de requerirse.
podemos hacer una trifásica, una bifásica, dependiendo del caso que necesitemos. En este caso yo lo dejo en 0,1, yo tengo una máquina sola, entonces lo dejo en single, o sea, quiere decir que dejemos solo esta máquina para funcionar. Lo dejo de esa manera y podemos adicionalmente conectarlo por BMS a la batería en caso de tener litio. ¿Listo? Acá elegiría el tipo de BMS que quiero colocarlo, si es por CAN, la comunicación, si es por RS485, o si no tengo ninguna, lo dejamos en SLA. En este caso no tengo ninguna. El protocolo que tengo es compatible con la mayoría de baterías. En este caso, la de propia de SRNE es WOW. Entonces, en caso de tener un inversor SRNE más una batería de litio, ya sabemos que el protocolo es este. Vamos al parámetro número 34, el cual nos dice, tiene una función adicional. Lo recomendable es dejarlo deshabilitado, ya que posiblemente en futuras ediciones, en este caso pasa con el híbrido, que se va a poder inyectar hacia la red, no se va a poder inyectar, pero en este caso se deja deshabilitado ya que es un inversor netamente cargador. Vamos al parámetro 35, el cual nos dice que si se apagó por una sobredescarga en baterías, vuélvame a este punto para que otra vez se encienda el inversor a dar la salida. Entonces, se me descargó en algún punto por sobredescarga. Hasta que las baterías no estén en este voltaje, no va a volver a dar la salida al inversor. ¿Listo? El parámetro número 37 es un punto de recarga. En este caso es que la batería está completamente cargada. Ustedes saben que se deja en stand-by. Ese stand-by puede descargar un poco esa batería. Entonces, a este voltaje, vuélvame a cargar nuevamente. Entonces, yo tengo los paneles, no me está entrando la carga, le subo un poco este parámetro para que me entre un voltaje específico a cargar nuevamente, a hacer otro ciclo de carga. Pasamos al número 38, nos dice el voltaje o la tensión de salida del inversor. Lo puedo configurar a 110, a 120, dependiendo si tengo cargas monofásicas, bifásicas y dependiendo también de la necesidad. Pasamos directamente, tenemos unos timers adicionales para que cargue con red alterna, para que descargue con red alterna. En este caso normalmente no se utiliza, ya que es muy específico el uso. Seguimos, en este caso mi recomendación es no habilitarlo, o si se quiere habilitar para que cargue específicamente a tales horas, pues ya contacten con el servicio técnico. Seguimos y vamos directamente al parámetro 53. Entonces, bueno, esto es para activar la franja horaria. Podemos, en este 54 podemos decirle la hora, la fecha, el día, si lo queremos así, pues para la franja horaria. En el parámetro número 57 le podemos decir que deje de cargar, o sea, ya cuando la batería está recibiendo 3 amperios, quíteme la carga. Esto para que, ya que la batería está cargada, pues darle un límite para que no siga cargando en tal caso. Parámetro 63 está deshabilitado. Si tenemos una función donde tenemos un neutro conectado a la tierra, pero son para instalaciones específicas, pues lo podemos habilitar. Y por último, el 68 es el tipo de salida que queremos, si la queremos fase dividida o monofásica. En este caso, si se dan cuenta, están 180 grados, quiere decir el desfase para línea 110, línea neutro 110 y línea 220. Si lo quisiera solo línea neutro 110, le puedo hacer un pequeño puente entre línea 1 y línea 2 y trabajar la máquina solo como monofásica. También es una opción que nos da. En este caso lo dejar en 180, normalmente el equipo funciona en fase dividida y no hay problema. Esto por ese lado, esa sería la configuración. Hay parámetros muy específicos, normalmente los 10 primeros son los más importantes, pero hasta acá iría la parte de configuración por ese lado. Igual, si hay alguna duda adicional, no olviden en contactarnos. Nosotros estamos en servicio técnico pues para atender todo este tipo de preguntas. Igual estaremos revisando los comentarios. Lo importante de este equipo es que tiene varias protecciones, tiene un buen voltaje en el apartado del MPPT, entonces normalmente funciona por ese tipo de cosas, que soporta hasta 6 caballos de fuerza nominal. El equipo debería servir para cualquier tipo de solución.